Aún recuerdo con claridad aquella mañana. El cielo estaba sorprendentemente azul después de la lluvia, y el sol caía suave como una caricia sobre la piel. No llevaba traje ni flores elegantes, solo mi camisa blanca favorita, la que Huyen siempre decía que me quedaba bien. Y sin embargo, mi corazón latía más rápido que nunca. No íbamos a una iglesia, ni habría música ni invitados. Solo nosotros dos caminando juntos hacia la oficina del registro civil, tomados de la mano. Y fue entonces cuando lo entendí. A veces los momentos más sencillos son los que más pesan en la vida. Huyen estaba a mi lado, serena y nerviosa al mismo tiempo. Vi cómo su mano temblaba al firmar. Y en ese instante sentí algo que nunca antes había sentido, una certeza profunda, casi sagrada. Estaba presenciando el comienzo de algo eterno. No por el papel, no por la ceremonia, sino porque a partir de ese momento podía llamarla mi esposa. Y no hay palabra más dulce que esa. Dicen que el amor es solo un sentimiento, pero para mí el amor también es una decisión cotidiana: decidir quedarse, decidir confiar, decidir caminar juntos, incluso cuando el camino se vuelve difícil. Un papel puede registrar una unión, pero lo que realmente la sostiene es la fe. La mirada cada mañana y la mano que sigue aferrada a la tuya cuando sopla el viento. Quizás la verdadera felicidad no sea demostrar el amor, sino vivirlo cada día hasta que él mismo se convierta en la prueba de su verdad. Aquella mañana el cielo parecía recién lavado por la lluvia de la noche anterior. El aire olía a tierra húmeda y a sol nuevo, ese aroma único que solo deja la lluvia cuando se marcha con delicadeza. La luz entraba por la ventana dorada y suave, tocando los muebles, las tazas, los rincones. Y por un instante todo parecía en calma, como si el tiempo se detuviera. Me desperté temprano, aunque Huyen ya estaba en pie. Estaba frente al espejo con un vestido blanco sencillo, el cabello cayéndole suavemente sobre los hombros. Sin maquillaje, sin adornos, solo ella pura, tranquila, radiante. Me acerqué despacio, la miré a través del reflejo y le susurré: «¿Sabes, esta mañana estás tan hermosa que temo parpadear y perderte». Ella sonrió, esa sonrisa pequeña que siempre me desarma. «No digas eso. Hoy quiero que todo sea simple, normal». Pero mi corazón no deja de latir rápido. Apoyé mi mano sobre su hombro y respondí: «Si te late así, será porque late al mismo ritmo que el mío». Se giró hacia mí con los ojos brillando bajo la luz del sol. ¿No crees que todo está pasando demasiado rápido? A veces pienso que ayer todavía éramos dos torpes que no sabían cómo decir «te amo». Sonreí apretando suavemente su mano. Rápido no. Creo que justo a tiempo. Ya hemos pasado por suficiente lluvia. Hoy solo estamos eligiendo quedarnos juntos oficialmente. Sentí dentro de mí una mezcla de orgullo y gratitud. Orgullo por la mujer que tenía frente a mí. Gratitud por todo lo que habíamos sobrevivido para llegar hasta aquí. Me puse mi camisa blanca, la que a ella siempre le gustó. Cuando abotoné el último botón, la vi acercarse para arreglarme el cuello. ¿Estás nervioso?, me preguntó. Asentí con una sonrisa. Quizás más que la primera vez que te dije que te amaba. Huyen apoyó su mano sobre mi pecho, donde el corazón golpeaba fuerte. Tengo miedo también. No de equivocarme, sino de que esta felicidad sea demasiado frágil. Tomé su mano y la atraje hacia mí. No, amor. No es frágil si la cuidamos juntos. El papel es solo una forma, pero tú eres mi hogar. La luz de la mañana cayó sobre sus hombros, haciendo que toda la habitación brillara. Y en ese instante comprendí algo: que no existen momentos verdaderamente simples cuando el amor es real. Era una mañana cualquiera, sí.
Pero en el fondo sabía que a partir de ese día comenzábamos el primer capítulo de nuestra nueva vida. Aquella mañana el edificio del registro civil estaba lleno de vida, gente entrando y saliendo, el eco de pasos, el roce de papeles, las voces que se cruzaban. El sol de la mañana entraba por los ventanales reflejándose en el suelo brillante. Había algo solemne en el aire, sí, pero también una calidez invisible, una emoción que lo envolvía todo. Tomé la mano de Huyen mientras subíamos las escaleras. Su mano era pequeña y algo fría, pero dentro de mí todo ardía. Quizás era eso lo que se siente cuando uno está a punto de tocar uno de los momentos más importantes de su vida. Nos guiaron hacia una mesa cerca de la ventana. La luz caía suavemente sobre su rostro, mientras ella inclinaba la cabeza para llenar el formulario. Sus dedos temblaban apenas y cada trazo de su letra me parecía un poema. A mi alrededor todo el ruido desapareció. Solo escuchaba el sonido de mi corazón. Cada vez que ella levantaba la vista y nuestras miradas se encontraban, sonreíamos una sonrisa tímida pero llena de amor. La funcionaria que nos atendía era una mujer de rostro amable y voz cálida. Nos miró con ternura antes de preguntar: «¿Vienen a registrarse en matrimonio? ¿Lo hacen por voluntad propia?». Sonreí, miré a Huyen y respondí: «Sí, por voluntad propia. Y con el deseo de poder llamarla oficialmente mi esposa». Huyen me miró con los ojos brillando. Su voz fue apenas un suspiro. «He esperado este día durante tanto tiempo». En ese momento todo pareció detenerse. No había papeles ni sellos, solo nosotros dos, una pregunta, una respuesta y un amor que había sobrevivido a todas las tormentas. La funcionaria asintió con una sonrisa y dijo: «Entonces, felicidades a ambos. Cuídense y que su amor dure para siempre». Nos entregó el certificado de matrimonio con su borde rojo y las letras perfectamente impresas. Lo tomé entre mis manos, sintiendo el peso simbólico que tenía. No era solo un papel. Era una promesa, una prueba de fe, la confirmación de que nuestro amor había crecido lo suficiente como para ser reconocido por el mundo. Firmé primero. Mi mano tembló no de nervios, sino de emoción. Luego, Huyen tomó la pluma y escribió su nombre junto al mío. Cuando el sello cayó sobre el papel, su sonido fue suave, pero dentro de mí resonó como una campana el eco de un nuevo comienzo. Le tomé la mano, ella me miró con los ojos aún húmedos. «Entonces, ahora sí soy tu esposa de verdad». Sonreí apretando su mano con fuerza. «Y yo seré quien cuide esa sonrisa toda la vida». El sol de la mañana cayó sobre el certificado haciendo brillar la tinta aún fresca. Y supe con certeza que no acabábamos de firmar un papel, sino el inicio de una vida compartida. Al salir del registro civil, levanté la vista hacia el cielo. Un azul suave se extendía sin fin, y el sol caía como miel sobre nuestras manos entrelazadas. La mano de Huyen, pequeña y cálida, temblaba un poco, pero en su temblor había algo que me hizo sentir una certeza profunda. Ya no era solo la mujer que amaba, sino la compañera que había elegido para toda la vida. Los dos sonreímos, una sonrisa silenciosa porque en nuestras miradas había más palabras de las que podríamos decir. Ella susurró con voz baja, temblorosa, pero llena de ternura: «Así que, ahora sí soy realmente tu esposa». Le apreté la mano y respondí con una calma que apenas ocultaba la emoción. «No solo mi esposa, sino la mujer a la que quiero proteger toda la vida». Nos quedamos ahí en medio de la gente que iba y venía bajo la luz del mediodía. El sol se reflejaba sobre el certificado de matrimonio que sosteníamos, y aquel brillo rojo se me antojó un símbolo sagrado, una promesa silenciosa de un nuevo comienzo. En ese instante entendí que el amor, cuando se hace compromiso, se vuelve tan real
que parece brillar con su propia luz. Esa noche, nuestra pequeña casa olía a arroz recién hecho y a vida tranquila. Huyen cocinaba moviéndose entre el vapor del pescado caramelizado, la sopa agria y las verduras al vapor que esperaban en la mesa. La luz amarilla del comedor acariciaba su rostro mientras sonreía concentrada, hermosa en su sencillez. Yo la miraba sin decir palabra, pensando que no hay nada más cálido que ver a la persona que amas, preparar la cena del hogar que han construido juntos. Nos sentamos a comer los tres. El sonido de las cucharas, las risas y la voz de Maya llenaron el aire. Nuestra hija no paraba de hablar, contando historias del colegio, iluminando la noche con su alegría. De pronto alzó la cabeza y preguntó con una sonrisa traviesa: «¿Ahora que se casaron, puedo usar mi vestido de princesa?» No pude contener la risa. Miré a Huyen. Ella también reía con esa luz en los ojos que siempre me calma. Le dije fingiendo estar serio: «Si tú eres la princesa, entonces mamá es la reina». Maya rió a carcajadas y Huyen, fingiendo pensar, me miró y preguntó: «¿Y tú entonces qué serías?» «El guardián», respondí sin dudar, «el que protegerá a sus dos reinas para siempre». Las risas llenaron la casa cálidas y puras, y por un momento el mundo pareció detenerse allí, entre el olor del arroz, la voz de mi hija y la mirada dulce de mi esposa. Cuando terminamos de cenar, me quedé sentado observándolas mientras recogían la mesa. La lámpara del comedor arrojaba una luz dorada sobre el certificado de matrimonio que descansaba sobre el escritorio brillante como un testigo silencioso de nuestro día. Y comprendí algo. Lo que nos unía no era el papel ni la firma, sino la cena sencilla, las risas compartidas y la mirada de la mujer que había caminado conmigo a través de todas las tormentas. Si alguien me preguntara qué es la felicidad, respondería sin pensarlo: es llegar a casa y ver la luz encendida, porque sabes que alguien te está esperando. Después de la cena, la pequeña casa aún olía a sopa agria y a pescado caramelizado. Las risas de Maya se fueron apagando poco a poco, dejando un silencio suave solo interrumpido por el murmullo de la noche que entraba por la ventana. Miré alrededor. El comedor, bañado por la luz amarilla de la lámpara, parecía respirar con calma. Era la paz hecha hogar. Me levanté despacio y caminé hacia el pequeño armario de madera, donde había escondido dos regalos desde hacía días. No eran cosas costosas ni grandes gestos, solo pequeños símbolos para recordar este día, el día en que oficialmente nos convertimos en una familia. Tomé el primero, un ramo de flores frescas, rosas rojas entremezcladas con pequeñas flores blancas, simples pero hermosas como ella. Me acerqué y se lo entregué a Huyen sonriendo. «Para la mujer que más amo». Ella se quedó quieta un momento, sorprendida, y luego sus ojos se llenaron de emoción. La vi sonreír, y en esa sonrisa había ternura, gratitud y un brillo que me desarmó por completo. «No necesito nada más», murmuró. «Solo quiero que cada día sea como hoy». Le respondí en voz baja, casi como una promesa: «Te lo prometo. Haré que siempre sonrías así». La luz dorada cayó sobre sus hombros, iluminando su rostro y las flores que sostenía. En ese instante comprendí que la felicidad no se mide por lo grande, sino por la verdad que hay en los momentos pequeños. Luego saqué el segundo regalo, una pequeña linterna en forma de estrella que emitía una luz suave, casi mágica. Se la entregué a Maya, que abrió los ojos con asombro y exclamó: «Papá, qué bonita, la encenderé todas las noches». Reímos los tres. Las risas eran ligeras pero llenas, como si el amor se hubiese hecho sonido. Miré a mis dos tesoros, una mujer, una niña, y sentí dentro de mí una llama tranquila, cálida, que no se apaga con el tiempo. Los abracé a ambas.
Huyen apoyó la cabeza en mi pecho y Maya rodeó mi cuello con sus brazos, la linterna brillando débilmente entre nosotros. Afuera, el viento de la noche movía las hojas trayendo el olor húmedo de la lluvia pasada. Dentro, la luz amarilla se extendía suave, envolviéndonos como un abrazo. Cerré los ojos y sonreí. El día llegaba a su fin sin traje, sin fiesta, sin fuegos artificiales, solo con amor, con risas y con la tibieza de un hogar. Y entendí que desde este momento cada amanecer ya no sería mi día o su día, sino nuestro día. Una familia pequeña, un gran comienzo. Khó khăn và vất vả thì anh Đệ và Huyền cũng đã gom được số tiền để xây nhà. Thì tuy nhiên họ rất vui vẻ cùng nhau xây dựng căn nhà bằng tre mới này. Anh Đệ đã vác những di chuyển những cây tre mới vào về nhà. Những cọc tre lớn được dựng làm cột. Thì một mình anh Đệ thì không thể là hoàn thành nhanh trước khung nhà được. Anh phải nhờ một người bạn của mình. Thì người bạn này đã nhanh chóng đến nơi. Họ sẽ cùng nhau làm việc và xây dựng ngôi nhà bằng tre này. Huyền thì đi chợ bán những mớ rau mà mới kiếm được để có tiền làm bữa ăn mới cho gia đình. Một ngày có trôi qua rất là nhanh, thì cuối cùng thì khung nhà đã hoàn thành, còn thiếu phần mái và ốp tường thì họ sẽ hoàn thành sau. Chúng ta cùng đón xem là căn nhà mới của họ sẽ hoàn thành như thế nào nhé.